Bienvenidos a los que vienen por primera vez. Al Dan, levanta la mano ahí. Ya de la casa, Dan. Saben, hace un par de domingos me tocó también compartir, tuve el privilegio y la gracia de poder compartir también. Y había compartido acerca de la amistad con el Espíritu Santo. Y ustedes saben que cuando uno hace la pregunta, Señor, ¿qué es lo que tenés para nosotros? Asume ciertos riesgos, ¿no? Y bueno, les decía que esa vez había elegido ese tema justamente porque empecé a tener esa percepción. Y para esta mañana no pude escaparme de ahí. Así que no sabía qué título ponerle, pero se llama igual, Amistad con el Espíritu Santo, parte 2. El tipo... Así que bueno, me inspiré ahí y bueno, ahí puse el título. Para los que no estuvieron, o bueno, nosotros saben que ahora empezamos a subir todos los mensajes, los tenemos ahí en el canal y bueno, no quiero ser bastante redundante en lo que ya hablé, pero para meterlos en contexto, por las dudas si alguno se perdió, no sé, estuvo en otra, no pasa nada. Simplemente decía esto, que no quería ser redundante, y cuando estaba orando, Señor, si soy redundante, ¿está bien? ¿Está mal? Y recordé en ese momento que Jesús también era bastante redundante en algunas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando decía, de cierto los digo. Pará, Jesús, ya me lo dijiste, de cierto, ¿por qué decir de cierto de nuevo? O incluso me di cuenta la otra vez, Jesús insiste en que ustedes, dice, deben amarse, dice, los unos a los otros como yo los he amado. Y siguiente versículo, otra vez, ¿no? Insistiendo con eso. Era redundante. Así que bueno, si soy redundante, perdón, pero creo que la redundancia de parte del cielo, de parte del Señor, hace que prestemos atención. Es porque hay algo importante. Entonces, decir que ya conocemos todo acerca del Espíritu Santo, que en una simple reflexión muy sencilla, podemos decir que ya sabemos acerca de la amistad del Espíritu Santo, es básicamente ofender a Dios, ¿no? Estamos tratando con Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios. Así que no sabemos todo lo que tenemos que saber y vamos en busca de eso. Queremos conocer todo. Por eso la frase que me parecía es, hay más. Así que yo les quiero compartir eso, que se dispongan a recibir, porque hay más. Y cuando pensaba en esto decía, el Espíritu Santo no es una doctrina básicamente para que nosotros nos pongamos a estudiar, sino más bien el Espíritu Santo es una persona que nos invita a poder experimentar, a poder conocer, a poder relacionarme. Es mucho más que una doctrina, es una persona. Y me gustaba leer Hechos 2:39 y cuando oraba por este tiempo, este versículo lo hice para mí y se los comparto porque este versículo quiero declararlo sobre ustedes también. Y porque el Espíritu Santo ha sido dado gratuitamente y el versículo dice, porque la promesa es para ustedes. El Espíritu Santo era la promesa, es para ustedes y también es para sus hijos. Para los que ya tenemos hijos y para los que van a tener hijos, la promesa es para ustedes. Es para ustedes y para sus hijos. Para los que están lejos y también para los que han sido invitados, para los que Dios ha llamado. ¿Ah? Ustedes han sido llamados, es para ustedes. Y sus hijos serán llamados, será para ellos también. Y me encanta esta dinámica, ¿no?, que tenemos de poder encontrarnos con la persona de Dios. Bueno, para poder relacionarme con Él, yo necesito conocer quién es Él, pero también necesito saber cómo es Él y también necesito saber qué es lo que hace Él, ¿no? Esas tres preguntas son clave.
Otra vez no vamos a escarbar mucho en eso porque hay demasiado. Pero yo se las dejo para que ustedes las tengan presente y en su tiempo personal, en su tiempo de intimidad, empiecen a preguntar, ¿quién sos? ¿Cómo sos? ¿Y qué es lo que haces? La vez pasada vimos este versículo en donde termina el apóstol Pablo la segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 14, y pudimos observar que el apóstol Pablo en un solo versículo describe la Trinidad y la actividad de cada persona de la Trinidad. No son las únicas actividades de cada persona de la Trinidad, pero pudimos observar que la gracia es la actividad de Jesús, el amor es el del Padre y la comunión es la actividad del Espíritu Santo. Y cuando empezamos a analizar la palabra comunión, nos dimos cuenta que provenía de la palabra koinonía, griega, la palabra griega, que implica muchísimas cosas, ¿no? Y todos los significados que tenía, no solo comunión, sino también esta asociación, esta interacción, intimidad, amistad con Él, no solamente implica que nosotros tenemos que buscar eso o que Él va a responder de alguna forma con nosotros así, sino más bien es una respuesta mutua. Cada cosa es mutua, ¿no? Yo lo necesito a Él como Él me necesita a mí. Es una cosa rara lo que estoy diciendo, pero lo que Él nos invita es a tener una asociación con nosotros. O sea, Él quiere, digamos, participar de mis planes, de mis sueños, de lo que deseo, como también quiere que yo participe también de sus planes, de sus sueños, de sus deseos. Y bueno, para no seguir siendo redundante en lo que ya había hablado, eso era solamente para meterlos en contexto, solamente quiero preguntarles si han sido desafiados a mejorar su intimidad con el Espíritu Santo o a empezar una intimidad o una amistad con el Espíritu Santo. Y es obvio, me daba cuenta que hay muchas cosas que evidentemente yo tengo que dejar de hacer, que perjudican mi relación a nivel amistad con el Espíritu Santo, pero hay otras cosas que yo tengo que empezar a hacer para poder fortalecer, florecer, mejorar o empezar mi amistad con el Espíritu Santo. Entonces quiero que te preguntes esas dos, te hagas esas dos preguntas. ¿Qué cosas tenés que dejar o pensás que tenés que dejar que perjudican tu relación con el Espíritu? ¿Y qué cosas pensás que tenés que empezar a hacer para empezar o comenzar una relación con Él? ¿O para fortalecer, para crecer en una amistad con Él? Yo les cuento, para ayudarlos si quieren, se las dejo esa pregunta, quizás son muchas cosas, pero son cosas que tenemos que trabajar porque es una invitación de Él a tener una amistad. Y les comparto que muchas de las cosas que yo necesito dejar es conceptos erróneos acerca de quién es Él, qué es lo que hace, cómo es Él. Y para eso, si vos tenés ese problema bíblico, teológico, no sé, llámalo como quieras, te invito a que te despojes un poco de los pensamientos que tenés propios, quizás que hayas escuchado de otro, y te encierres en lo secreto, como decía Jesús, y lo busques ahí. Agarrá la Biblia y preguntale, ¿no? Y busca todo acerca de quién es el Espíritu Santo, cómo se relacionaba, y fíjate ahí en la Biblia y preguntale, ¿esto es para mí? Las personas que estaban acá no se relacionaban como me relaciono yo. ¿Me tengo que relacionar así? Tengo que dejar de hacer lo que ellos no hacían entonces. Y por otro lado, quizás hay cosas que sí tenés que empezar a hacer. Y para esto, en mi caso, es prestar atención. El otro día recuerdo que estábamos en la redonda con la Steffi, está la Dori también. Y
recuerdo que había un grupito ahí de sordomudos, más o menos eran como somos ahora, la cantidad de ahora. Y ellos se relacionaban, y yo empezó a arder en mi corazón, yo quiero orar para que se sana uno y se sanan todos, ya está. Y entonces, pero yo confiaba que Dios podía hacerlo, pero a la vez tenía quickie. Entonces dije, Señor, dame valentía. Así como oraron los apóstoles, decían, Señor, danos valentía en este momento, queremos predicar el mensaje, pero a la vez queremos que vos extiendas tu mano para confirmarla con señales, ¿no? Y entonces en esa lucha decís, Señor, dame las agallas, dame la valentía, dame la osadía para poder ir, aunque sea una nomás, y hacer el milagro. Y en ese momento empiezo a observarlo, y mientras los estoy observando, veo cómo se comunicaban ellos, cómo era la comunión que tenían unos con otros. Y para mi sorpresa, empiezo a observar que ellos dejaban todo lo que estaban haciendo para poder comunicarse con alguien. Porque de otra manera no podrían entender lo que la otra persona le estaba diciendo. Y eso sentía acá en mi espíritu y decía, eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo necesito para con el Espíritu. Prestar atención. Dejar todo lo que yo estoy haciendo, que me distrae, y prestar atención. Ellos se miraban a la cara. No miraban tanto a las señas, porque ellos hablan con señas, pero me asombró ver cómo ellos hacían este contacto visual. Y entendían todo lo que se comunicaban. Bueno, eso es simplemente para graficarles lo que yo sí tengo que empezar a hacer, y es prestar atención. Quizás estás ahí. Era para ayudarte a que puedas empezar esta relación con simplemente prestando atención. Y hoy, bueno, voy a ser un poquito más práctico, voy a tratar de ser lo más rápido posible, expeditivo. Y quiero utilizar 2 versículos también que leímos la vez pasada, y si me acompañan está en Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. El Señor Jesús está en la última cena con los discípulos. Del capítulo 13 al capítulo 16, Él tiene una conversación con ellos. Y quizás es la última conversación que va a tener después de ir a la cruz. No, quizás es la última conversación que tiene con ellos. Y es muy importante que nosotros prestemos mucha atención a lo que Él está diciendo. Y sobre todo dijimos que esta conversación es clave para entender a lo que Dios nos está invitando a tener una amistad con Él, una comunión con Él, porque simplemente ellos captaron el mensaje y así lo reprodujeron en los Hechos. En el libro de los Hechos, como vimos la otra vez, pudimos ver mucha de esta interacción y esta coinonía que pudieron tener los discípulos. Y bueno, Jesús en estos 2 versículos nos deja ir un poquito más profundo y bueno, vamos a ello. Versículo 16. Llega a este punto y les dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Bueno, mucho para digerir, para pensar, pero decidí a este mensaje dividirlo en 3 partes. Y quiero que sean, de alguna forma, desafíos para nosotros. Para que de alguna manera lo que Dios nos está comunicando o llamando, digamos, a tener una amistad con Él, se haga práctico. Entonces, cada punto le puse práctica 1, práctica 2, práctica 3. Práctica 1, rogar al Padre por el Espíritu. Y como leímos recién, a mí me llamó mucho la atención cómo comienza
el versículo 16. Dice, Jesús ora, Jesús ruega, Jesús intercede, dice, por nosotros. Él está intercediendo para que el Consolador venga, ¿no? Vimos la otra vez que esa palabra que utiliza ahí es alos paracleto, otro consolador, ¿ah? Otro igual que yo, otro de la misma especie. Otro que es Dios, que tiene las mismas características que yo, que los va a acompañar ahora, que los va a defender, como cantábamos recién, nuestro defensor, que va a ser nuestro abogado, que va a ser nuestro ayudador, que va a ser nuestro protector, nuestro intercesor también, nuestro maestro, nuestro guía. Y me pregunto por qué, si Jesús siendo Dios, termina orando al Padre para que el Espíritu Santo, que también es Dios, descienda sobre nosotros, ¿no? En ese versículo también podemos observar cómo opera la Trinidad. Y a mí me llamó la atención y me hizo pensar de que Jesús, en el momento en que declara o empieza a rogar para que el Padre cumpla, simplemente eso me hizo pensar a que el Padre hace la promesa. El Padre hace la promesa, Jesús lo declara porque es la palabra, dice la Biblia, y el Espíritu Santo lo manifiesta. El Padre tiene el plan, Jesús lo declara porque es la palabra, pero además de eso es el intercesor y luego el Espíritu lo manifiesta. Y es muy importante que nosotros entendamos y que podamos saber que no solamente que Jesús oró por nosotros, sino también el motivo por el cual oró. Y lo que Él ora es que el Espíritu venga a nosotros. Esa es la promesa que había hecho el Padre, ¿no? Derramaré sobre todo el género humano a mi espíritu, dice vuestros hijos, bueno, tendrán visiones, hablarán en lengua, profetizarán. Joel 2. Y Jesús se conecta con ese plan, con esa promesa del Padre y ora, intercede. Y me encanta eso. Me encanta eso porque Jesús lo que está pidiendo para que sea derramado, no solo sobre los discípulos, eso termina siendo también para nosotros, ya vamos a ver por qué, termina pidiendo, en todo ese capítulo 14 podemos observar que para que nosotros podamos ser consolados, versículo 26, para que el Espíritu nos ayude en la medida que nosotros le pidamos, versículo 13 y 14, para que personas débiles como nosotros podamos ser usadas por el Señor para hacer milagros, es decir, para que recibamos poder para los milagros, las mismas obras o mayores, dijo Jesús, versículo 12, para que podamos orar y Él nos responda, para que podamos caminar en amor obediente, versículo 15, para que podamos experimentar su presencia manifiesta, versículo 21, y para que podamos ser enseñados por el Espíritu, versículo 26. Yo creo que es muy importante y es muy profundo pensar que Jesús intercedió en este momento, pero también dice la Biblia que Él sigue intercediendo. Él es el intercesor. Y la Biblia habla acerca de que Él de día y de noche está intercediendo por nosotros. Y está clamando por nosotros. ¿Qué es lo que intercede? Él se conecta al plan del Padre para que se ejecute. Y el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces, el derramamiento del Espíritu ha estado en el plan del Padre. Y Jesús intercede para que eso ocurra. Y no debemos pasar por alto esto, simplemente porque es una invitación a también nosotros conectarnos a esa verdad. Por eso, cuando veía esto, decía, si Jesús, siendo el ungido de Dios, como dice Hechos 10:38, dice que Jesús anduvo en este mundo, ungido por el Espíritu Santo, sanando toda enfermedad, toda dolencia, dice, y de esa manera derribaba las obras del diablo, ¿no? Porque Dios estaba con él, pero dice que estuvo ungido. Ahora, Dios ungido, lleno del Espíritu Santo, aún así, ora y clama
para que el Espíritu sea derramado, no solo sobre su vida, sino ora también por sus discípulos. Entonces es una invitación también para nosotros, no importa cuán llenos o cuán ungidos estemos en este momento, es una invitación también a orar y a conectarnos a lo que Dios quiere hacer conmigo, pero también lo que quiere hacer con la humanidad, con mi iglesia, con mi familia. Dios ha prometido eso, derramar. Y entonces yo tengo, de forma práctica, poder rogar que el Espíritu no solo venga sobre mí, sino también sobre mi familia. Eso es lo que Jesús oró. Si Jesús, siendo el ungido, ora eso, ¿cuánto más nosotros, necesitamos asumir el ejemplo de él de intercesor y empezar a interceder y rogar para que el Espíritu sea derramado? Lucas 11:13 refleja perfecto esto y dice, pues ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se le pida? Y a mí me gusta pensar esto. No solamente, yo siempre había visto este versículo como, bueno, Dios, yo te voy a pedir el Espíritu Santo como primera experiencia, ¿no? Pero para los que ya hemos tenido la primera experiencia de tener al Espíritu Santo en nosotros, dice la Biblia que ponemos nuestra fe en Jesús y el Espíritu viene a morar en nosotros. Yo entiendo ahora, y me desafía en esto de rogar por el Espíritu, a que ahora cuando yo pida al Padre, que Él sabe dar sus cosas, Él sabe dar cosas buenas a sus hijos, una mayor medida del Espíritu. Cosas que nunca experimenté todavía del Espíritu, que hay más, que mis ojos se han abierto como nunca antes, a poder ver lo que nunca vi. Y eso creo que es lo que Jesús nos está enseñando acá. Nos está enseñando que nosotros tenemos que orar por eso, tenemos que clamar para que el Espíritu Santo venga en una mayor medida sobre mí, sobre mi familia, sobre mi ciudad. Así que lo que Jesús está haciendo acá en la última cena me encanta porque como que los discípulos lo agarran perfecto, ¿no? Ellos saben que va a venir alguien que es como Él, aún así es tan triste, pero Jesús deja una huella muy grande acá, ¿no? Cuando les habla acerca del que iba a venir. Y al otro día, al siguiente día, sabemos la historia, Jesús iría a la cruz para desarmar todos los poderes y todas las potestades del infierno. Dice la Biblia que los exhibió públicamente para triunfar sobre ellos en la cruz, dando su vida, hoy vamos a recordar ese momento, Colosenses 2:15, y para que por medio de su muerte destruyera al que tenía dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, Hebreos 2:14, y luego pasar 3 días en el abismo, Efesios 4:9, arrebatando las llaves del Hades y de la muerte, Apocalipsis 1:18, para resucitar en gloria. Y él recibiría un nombre que es sobre todo nombre, Filipenses 2, por medio del poder del Espíritu Santo dejaría la tumba y luego de un par de días, después de aparecerse a sus discípulos, y durante 40 días, ¿no?, aparecerse a más de 500 personas a la vez, según 1 Corintios 15:6, asciende a los cielos. Se sienta a la derecha del trono. Y como él mismo profetizó, iba a pasar, dijo, yo me voy, pero les envío a alguien como yo. Y eso fue lo que sucedió. Jesús se fue y el Espíritu vino. Jesús se unió físicamente al Padre en el cielo y el Espíritu Santo descendió presencialmente, no solo entre nosotros, sino en nosotros. Me encanta eso, pensar. Bueno, es mucho más para escarbar ahí, pero quiero que nos quedemos con esta intención, ¿no? Rogar al Padre por el Espíritu, por su derramamiento, por más de Él. Y la segunda práctica es hacerme consciente de su presencia. Hacerme consciente de su presencia. Dice que Jesús ora para que el Espíritu Santo descienda, para que venga el Consolador, otro como yo, y esté
con ustedes para siempre. Y esa palabra esté, para que Él esté con ustedes, tiene en el griego está escrita como meno y significa permanecer, quedarse, esperar, estar presente, habitar, dice, o vivir con. Así que lo que Jesús está diciendo es, yo me voy, estoy rogando por el Padre, tengo esta práctica de intercesión para que el Espíritu venga, pero no solamente esté con ustedes, sino en ustedes, para que pueda vivir con ustedes, para que pueda vivir en ustedes. Y esto es muy importante nosotros que podamos percibir, digamos, que Él está ya acá. Eso ya sucedió. Jesús se fue, el Espíritu ya está. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿soy consciente de que Dios, el Espíritu Santo, un ser no creado, está conmigo? ¿Está en mí para siempre? ¿Soy consciente de eso? No solo un momento, no solo ahora que venimos acá y nos hacemos conscientes cuando estamos acá en la iglesia. La adoración me encanta porque es lo que nos conecta a su realidad. Pero digo, cuando yo salgo de acá, que no tengo al Eric, a la Steffi, a Maurito, bueno, los chicos acá de la alabanza, al Naui, Gaby, que no los tengo, pero me voy a mi casa, ¿qué hago ahí? ¿Cómo me hago consciente de su presencia? Porque dice que Él va a estar conmigo siempre, no solo acá. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, nos tenemos que hacer conscientes. ¿Soy consciente de eso? Porque la invitación es hacerme consciente siempre. Y a mí me encanta esto porque Jesús dice, Él va a estar, dice, consciente, va a permanecer. La palabra permanecer significa esto, ¿no? Vivir en ustedes o habitar en. Eso es permanecer. Y esto me hacía pensar como en el Antiguo Testamento, dice que la gloria de Dios, el Shekinah, que dice que reposaba en el templo, estaba en el lugar santísimo. Así en este tiempo nosotros hemos sido por la sangre de Jesús, nuestro cuerpo ha sido transformado en un templo para que el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu Santo, habite en nosotros. La gloria, el Shekinah de Dios ha de reposar también en nosotros. Simplemente por poner nuestra fe en Jesús, eso cambió una realidad. No es solamente espiritual, sino que lo espiritual gobierna lo terrenal, lo natural, y eso se hace una realidad para nosotros. Hoy es posible, y es más, es una realidad que el Espíritu del Dios vivo está en mí, está en vos. Si pusiste tu fe en Jesús, está en vos. Y hacernos conscientes de eso es clave para entender que Él está en todos lados, siempre, conmigo. Y digo esto porque si yo me hago consciente de que el Espíritu está en mí, acá, conmigo, porque una cosa es que el Espíritu Santo esté con, y otra cosa diferente es decir que el Espíritu está en mí. Y Jesús dice que es las dos cosas. Pero si está en mí, eso significa que a donde yo voy, lo tengo tan cerca que puedo tener una relación íntima con Él. Me refiero a que si yo quiero caminar en el Espíritu, entonces necesito hablar con el Espíritu. Porque para vivir en el Espíritu, tengo que hablar con el Espíritu. Para tener comunión con el Espíritu, tengo que hablar con el Espíritu. Él es una persona, vimos la otra vez. Así que esta es la importancia, ¿no?, de hacernos conscientes. Bueno, ayer nos juntamos en la casa, nos juntamos acá, y pensábamos en una declaración hermosa que hace Jesús en el Sermón del Monte, y Él dice en la oración modelo, dice, ustedes deben orar así, y llega al punto que dice, venga a tu reino, dice. Otra vez, ¿no? Jesús intercediendo algo que ya sabía que iba a ocurrir. ¿Por qué Jesús pidiendo, no? Venga a tu reino, el reino de Él va a venir. Hágase tu voluntad, la voluntad de Dios se va a hacer. Nada va a imponerse a eso. Pero Jesús es el intercesor y nos enseña a interceder. Entonces Él dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad como es en el cielo, así también en la tierra. Así que
Cuando nosotros leemos estos versículos, simplemente si quieren que a través de este versículo les diga cómo se resume la voluntad de Dios, bueno, acá Jesús nos deja ver. Como es en el cielo, así también en la tierra. Esa es la voluntad de Dios. ¿Querés saber cuál es la voluntad de Dios? Como es en el cielo, así también en la tierra. Y esto nos invita a nosotros a no solo ver que hay un mundo esclavizado por el enemigo y somos llamados e invitados a declarar como es en el cielo no existe el gobierno del enemigo, no existe personas atormentadas, no existe el infierno ahí, ¿no? No existe la autoridad del enemigo ahí. Entonces, si yo tengo que declarar y soy llamado a traer la voluntad de Dios como es en el cielo, acá en la tierra también, entonces soy invitado a traer libertad a los oprimidos. Así también como la enfermedad y el dolor. Si existe enfermedad y dolor, acá, pero cuando yo observo en el cielo y me doy cuenta que ahí no hay el dolor, como declara Apocalipsis, también dice que todo dolor se va a ir, dice todo su sufrimiento se va a terminar, no hay dolor, no hay enfermedad, entonces decir que el cielo venga es declarar sanidad sobre el que está enfermo. Nosotros estamos pasando un tiempo especial y quería mencionar esto porque simplemente tengan presente esto. Si vamos a orar por sanidad, hagámoslo de la manera en que Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte. Como es en el cielo, así también en la tierra. Pero no solo así, ¿no? No solo para traer libertad a los cautivos, no solo para traer sanidad al enfermo, al que padece de dolor, sino también para traer su presencia. Y sobre todo para hacerme consciente de su presencia. En el cielo, todo el cielo es consciente de la presencia. Por eso le adoran. Pero si yo no me hago consciente entonces acá, ¿de qué manera podría adorar o contemplar? Entonces, como es en el cielo, que contemplan y son conscientes de la presencia de Dios, así también acá ahora. Y ese es el llamado a la práctica de poder hacerme consciente de la presencia de Dios, porque cuanto más consciente me haga de la presencia de Dios, más voy a poder contemplar quién es Él. Si yo me hago consciente del Espíritu Santo, voy a poder ver qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, quién es Él, cómo se mueve. ¿Se entiende? Si yo me hago consciente en la calle y digo, Señor, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué quieres que haga? Ayer fuimos a visitar a unos amigos. Tenía que preparar el mensaje y bueno, tenía un poquito de tiempo. Y digo, bueno, Señor, voy, no puedo cancelar. Y cuando estaba ahí, había una chica que nunca habíamos visto, con la Steffi. Y en ese momento, qué raro que esté acá. Bueno, no entendía. Bueno, saludamos, ¿viste? Comimos. Y hay un momento en que yo le digo, Señor, ¿por qué ella está acá? Empecé a preguntarle. ¿Por qué nos trajiste acá? Y bueno, se dio un momento así, ¿viste? Si vos querés realmente que nosotros hablemos de vos, abrí la puerta. Y solo, ¿no? Empezaron a hablar así, usted en la iglesia y qué sé yo, que esto, que lo otro. Fue tremendo. Y simplemente porque me hice consciente en un momento nomás de que Él quería hacer algo conmigo y en ese lugar. Imaginen qué pasaría si nos hacemos conscientes todo el tiempo de Él. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿En qué te estoy ofendiendo? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Es importante esto. El Señor dice, ustedes van a necesitar de alguna forma, para que puedan hacerse conscientes de quién es el Espíritu Santo, Él mismo dice, nos va a guiar a la verdad. Dice. Él es el Espíritu de verdad. Me encanta, ese es el título que Jesús le pone. Y por eso la práctica número 3, por último, ya termino, es
conocer al Espíritu. Primero, rogar por el Espíritu, como Jesús rogó. Segundo, hacerme consciente de que Él está presente, Él se está moviendo. Yo me tengo que hacer consciente y mientras más consciente me hago, más puedo conocerle, más puedo contemplarle. Créanme que si llegan a tener una experiencia así, que quiero desafiarlo, esto es desafío, no para mañana, para ahora. Ahora es el tiempo del desafío, hacernos conscientes. Él está acá. Él está acá. Y ya podés preguntarle, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué querés conmigo? ¿Qué querés hacer conmigo? ¿Qué querés hacer a través de mí? Pero no solo eso, sino que hay una práctica hermosa que puede encontrar acá que es una invitación a conocerlo a Él. Y estas tres prácticas nos van a ayudar muchísimo a poder desarrollar esta amistad que Él tanto nos está invitando a tener con Él. Jesús dice, Él es el Espíritu de la verdad. Bueno, no quiero profundizar tanto en ese tema, pero ustedes saben que si nosotros no conocemos la verdad, la Biblia dice que no podemos ser libres, porque la verdad, dice, si la conocemos, nos hará libre. Entonces el Espíritu de verdad es el encargado de la actividad de revelar verdad. Él siempre va a hablar verdad. Y me gustaba esto de pensar que si yo no me conecto a la verdad, entonces de ninguna manera me podré conectar al Espíritu de la verdad. Por el contrario, si yo miento, eso significa que voy a empoderar al mentiroso. Porque Jesús dijo que el diablo es el padre de la mentira y cuando habla mentira, de sí mismo habla. Y creo que es un llamado también del Señor a que cualquier tipo de mentira que estemos diciendo o seamos tentados a decir, la abandonemos. Porque eso va a empoderar al enemigo en mi vida, en mi realidad. Por el contrario, yo necesito empaparme de la verdad. El enemigo miente todo el tiempo. Miente sobre mí, miente sobre Dios, miente sobre los milagros, miente sobre la Biblia, miente sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo, miente sobre todo. Es por eso que no tenemos que asociarnos para nada con la mentira, porque en el momento en que mentimos, por más mínimo que sea, nos asociamos con el mentiroso. Así que vamos ahora a empezar este martes, no, el otro, el training, identidad, ya de paso tiro el chivo. Y empezamos training identidad donde vamos a profundizar mucho acerca de conocer la verdad. Y conocer la verdad es lo que Dios dice acerca de mí, lo que Dios dice de Él. Y créanme, desciende la gloria cuando conocemos la verdad. Experimentamos literalmente la libertad cuando conocemos la verdad. Así que los invito también a este martes, no, el próximo que puedan estar, vamos a profundizar acerca de la verdad, pero solamente quédate con esto, ¿no? Que Él es el Espíritu de la verdad y necesitamos ir a Él para remover cualquier mentira que hayamos creído. Así que Jesús dice que para conocerlo a Él es necesario algo, ¿no? Es necesario hacernos conscientes de la presencia. Ahora vamos a ver que las tres prácticas se relacionan entre sí. Pero habla acerca de que hay algunos que no pueden verlo, ni tampoco pueden conocerlo. Y 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y tampoco puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Lo que está diciendo Jesús es que no es que la persona no va a poder conocerlo, sino más bien que no se puede conocer con el hombre natural. No lo podemos conocer a Dios humanamente hablando. No podemos conocer al Espíritu de la verdad humanamente hablando. Lo que Él está diciendo es que no lo pueden ver, es que no pueden percibir la actividad del Espíritu.
Pero hay otro grupo que sí puede conocerlo. Hay otro grupo que sí. Y da la razón por qué, quiénes son los que lo conocen. Y esa es la práctica que quiero que nos quede. Que podemos conocer al Espíritu. ¿Por qué podemos conocer al Espíritu? Porque dice, porque Él mora con ustedes y estará en ustedes. Él habita en ustedes y está con ustedes. Esas son las personas que pueden conocerlo. Cuando nos hacemos conscientes de la presencia de Dios, es una invitación a conocer a Dios. Para conocer, como empecé, básicamente son estas 3 preguntas. ¿Quién sos? ¿Qué es, cómo sos? ¿Y qué es lo que estás haciendo? El conocer implica una relación. No es simplemente que, bueno, lo tengo acá, mi corazón está conmigo, me hice consciente de su presencia. Ahora para conocer necesito tener una relación íntima con Él. Por eso necesito establecer una relación con Él. Y entonces eso, no solamente que puedo conocerlo, sino me hace poder ver toda su actividad. Yo puedo ver ahora. Lo que antes no podía ver, ahora veo su actividad. Veo cómo obra, veo cómo sana, veo cómo libera, lo veo moverse. Y cuando Él se mueve, nada lo puede parar, nada lo puede detener. Dice que el Espíritu Santo, también que Paracleto significa intercesor, dice que mora dentro de nuestro y Él nos ayuda, dice, con gemidos indecibles. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Su manifestación no se puede explicar con palabras. Es mucho más que hablar en lengua, como algunos describen. Mucho más que eso. Me encanta, digamos, pensar en Él. Hay mucho por profundizar. Pero pensemos esto, ¿no? Él vive en mí. ¿Para qué vive en mí? Dice que pondré, Hebreos 10:16 dice, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Para eso está en mí. ¿Pero por qué está conmigo? Porque Isaías 52:12 dice, porque Jehová, dice, irá delante de ustedes y el Dios de Israel será su retaguardia. Él no solo está en mí para escribir todo lo que está en su corazón, no solo está para decirme quién soy en realidad, sino también que abre la puerta a poder conocer quién es Él. Pero está conmigo porque Él va delante mío, pero también está detrás de mí. No tenemos que temer. Él ha venido a estar en nosotros y con nosotros. El Espíritu Santo, Jesús dice de Él, este otro que es como yo, es para que ustedes puedan tener esta clase de relación. Como Dios se relaciona con un siervo, como un maestro se relaciona con un discípulo, como un padre se relaciona con un hijo, es para tener amistad con Él. ¿Vos podés decirle amigo al Espíritu? Yo sé que Él sí puede decirte amigo. Yo utilizo esa palabra a veces con personas que no sé nada de ellos, no sé quiénes son. Y quizás me cuesta un poco, digamos, decirle amigo a Él. A Él no le cuesta llamarme amigo. Y creo que en esto de relacionarme, de aprender a relacionarme con Él, bueno, muchas cosas se tienen que caer y creo que Él está acá para eso. Así que quiero invitarlos a que se pongan de pie, vamos a orar. Señor, gracias por estar acá presente.
presencialmente, no virtual, presencialmente estás acá, estás con nosotros, vas delante nuestro, estás detrás nuestro, pero a su vez estás en nosotros. Qué milagro hermoso has hecho en transformar nuestro cuerpo en tu templo, tu habitación. Y si acá en esta mañana hay alguien que nunca ha podido tener una relación de intimidad con vos, o no siente, digamos, que su cuerpo sea una habitación para vos, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, por su sangre, la dimensión de la sangre de Jesús, que nos cubre de toda maldad, sea vertida sobre nosotros. Para el perdón de pecados, para la restauración de nuestra alma. Hacelo, Señor. Hacelo para el que necesita tener una experiencia de intimidad, de ser íntimos con vos. Para que podamos sentir que estás en nosotros y con nosotros. Rogamos, Señor, como lo hizo Jesús, que tu Espíritu descienda ahora sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones. Nos conectamos a tu plan, Padre. Vos dijiste, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Hacelo, Señor. En el nombre de Jesús. Abrí los cielos de los cielos abiertos. Abrilos, Señor. Y descendé, Señor, sobre nosotros. Te pedimos, Señor, así, como hijos tuyos. Y vos que sos un buen papá, prometiste que darnos al Espíritu. Danos al Espíritu. Danos una mayor medida del Espíritu. Otra dimensión del Espíritu, Señor. Que descienda ahora sobre nosotros. Lo queremos todo. Todo lo queremos. No nos queremos perder nada. No nos queremos perder nada de lo que estás haciendo. Y por eso nos conectamos a esa realidad. Intercedemos como Jesús lo hizo. Pero gracias, Jesús, porque ahora mismo, sentado a la diestra del trono, de la majestad de las alturas, estás intercediendo para que tu Espíritu descienda ahora también. Hacelo, Señor. Vos lo prometiste. Lo que vos prometiste lo vas a hacer. Lo vas a hacer, Señor. Derramalo, Señor. Derramalo.